Estamos de vuelta, pasaron 39 minutos de las 13. Ustedes recuerdan que un par de semanas atrás finalmente el Congreso y luego el Ejecutivo promulgó la polémica ley que autoriza al Instituto de Previsión Social a contraer un multimillonario préstamo para honrar sus compromisos, su millonaria deuda de unos 252 millones de dólares con las farmacéuticas proveedoras, por supuesto, de medicamentos, como también otros proveedores de insumos para el ente previsional. Y aquí está el documento. Quieren saber cuáles son las entidades que le van a prestar plata al Instituto de Previsión Social y cuánto es la tasa de interés. Bueno, vamos a darle lectura por la que se aprueba, dice este documento, la apertura de líneas de créditos destinada al cumplimiento de obligaciones del programa de enfermedad y maternidad en el marco de la ley que establece medidas administrativas para el financiamiento del programa de enfermedad y maternidad del Instituto de Previsión Social y se aceptan las propuestas presentadas por las entidades bancarias. Vamos a hacer correr este documento y vamos a encontrar un primer cuadro. 8 instituciones bancarias con las siguientes ofertas. Sí. A ver, Interfisa. Importe 50 mil millones de guaraníes a 60 meses. 60 meses. Una tasa de interés de 9.05. Exactamente. Bueno, vamos a otra entidad, Banco Río. El importe 10 mil millones de guaraníes a un plazo de 60 meses. La tasa de interés un poco más elevada, 14%. 14%. Ya, 3 puntos más, 4 puntos más. Después, ¿cuáles son las otras entidades? Quedan 6. Vamos bajando. GNB, Paraguay. Hasta un monto de 150 mil millones. 12.5 de tasa. Bastante alto también comparado con la primera. Sí. Continental, 150 mil millones. Está en condiciones de prestarle al IPS a una tasa de 12.5% también. Después, ¿cuáles son las otras entidades? Bancop. Este es de los productores agrícolas. Sí, señor. 25 mil millones. No, a ver. No es 130 mil millones. No, el de Bancop es un poco más arriba de vuelta. Está arriba. A ver, ¿por qué? Ese es el que le corresponde a Banco Continental. Continental, 150 mil millones. Acá le dice Continental le oferta 150 mil millones, pero ya te voy a desembolsar, estoy en condiciones de desembolsarte 130 mil millones. Claro. Ahora sí, vamos a Bancop, el Banco de los Productores Agrícolas. Y ahí es 25 mil millones. Ahí es 25 mil millones, 16% de interés. Altísimo ya. Altísimo. Y el Banco Itaú, que dice, conforme a vuestra solicitud y luego de las revisiones internas sobre el alcance de esta operación, le informamos que en esta ocasión no fue posible aprobar una propuesta desde nuestra institución debido al plazo disponible para la presentación de ofertas. Itaú entonces por eso está nomás, fuera. Llegamos tarde. Visión Banco, a ver. Referente a la solicitud de condiciones para acceder a una línea de crédito destinada al cumplimiento de obligaciones del programa de enfermedad, maternidad, agradecemos la invitación e informamos que nuestra entidad no participará en la presentación de la propuesta y condiciones. Visión Banco se abre. Queda Banco Regional. Sus razones tendrá, ¿verdad? Sí. Regional 50 mil millones. Que recientemente se fusionó con otra entidad bancaria y se va a convertir en la más grande del sistema bancario. 50 mil millones, 13%. Banco Regional. Y abajo ya hay un desglosado, ya con el nombre y el monto de cada banco y su porcentaje. El interés más bajo es el de Interfisa. Interfisa. Pero creo que son 3 nada más los bancos que finalmente... Vamos a la parte resolutiva ya. De los 8 son 6. Sí. 2 están ya afuera. Itaú y Visión. Sí. Después vamos más... Esta es la parte resolutiva. Ahí está, el resuelve. Aquí está. Aprobar la apertura de líneas de crédito a ser destinadas al cumplimiento de las obligaciones del programa de enfermedad maternidad en el marco de la ley número 7037 conforme al siguiente detalle. Fondo de enfermedad maternidad hasta 350 mil millones. Aceptar las propuestas de las entidades bancarias de Banco Interfisa, SAECA, Banco GNB Paraguay, Banco Continental, presentadas para el cumplimiento de las obligaciones del Fondo de Enfermedad Maternidad en el marco de concurso de ofertas
conforme al siguiente detalle. Aquí está, Banco Interfisa va a prestarle al IPS 50 mil millones a una tasa anual nominal del 9,05%. El pago de intereses será mensual a sola firma. GNB Paraguay, 150 mil millones, 12,5% tasa anual nominal, mensual el pago de intereses a sola firma. Banco Continental, igualmente otros 150 mil millones, 12,5% de interés. Plazo para el pago, 60 meses. Periodo de gracia, 12 meses, un año más. Y el pago de capital a partir del mes número 13. El primer vencimiento, el pago de interés, IPS ya lo tiene que pagar el 31 de enero del año que viene. Y el desembolso será de acuerdo a la necesidad del Instituto de Previsión Social. Está el ingeniero Pedro Allí. Vamos a conversar con el ingeniero Pedro Allí, que representa a los jubilados y que es un funcionario antiguo de la previsional y conoce bastante y mucho de este tema. Y es uno de los que justamente venía cuestionando este proyecto de ley, diciendo que es el Estado el que tiene que pagar gran parte de esa deuda de 252 millones de dólares, que al menos el Estado tiene que hacerse cargo de 150 millones de dólares, porque el IPS durante la pandemia fue obligado a recibir gente no asegurada, a asistir gente no asegurada. Está bien, no se le puede negar la asistencia en un momento de pandemia. Pero el costo lo tiene que asumir el Estado, el Ministerio de Salud. Bueno, está el abogado Pedro Allí, y tengo entendido, y le vamos a preguntar directamente al ingeniero, al abogado Pedro Allí, ¿cuánto es el porcentaje que recibe el IPS por su certificado de depósito de ahorro existente en todo el sistema bancario? ¿Cómo le va, don Pedro? ¿Don Pedro? A ver. No se está escuchando. ¿Don Pedro Halley? ¿Nos escucha? Creo que no. Vamos a lo que íbamos, Aníbal, la pregunta que estabas haciendo, evidentemente es un interés mucho más bajo que el banco que les va a cobrar ahora. Y eso es justamente lo que decía, don Pedro. La misma plata del IPS le va a ser prestada, le van a prestar su misma plata y a una tasa de interés mucho más alta. Duplicada. Bueno, ahora dicen que la semana que viene van a empezar los primeros desembolsos a las proveedoras, a las farmacéuticas y demás proveedores de insumos. Hablan de unos 20 millones de dólares. Y la argumentación que dan también es que por este motivo es que también hay un desabastecimiento de otros medicamentos. Sí. Porque las empresas farmacéuticas ya no quieren darle a IPS hasta que le paguen por lo menos un porcentaje. Lo que pasa es que el último pago que hizo el IPS a estas proveedoras fue en agosto. Pasaron ya varios 4 o 5 meses. Sí, 4 meses. Y ya entre que esperan y aguardan un pago, ellos deciden directamente no abastecer los medicamentos. ¿Y quiénes sufren? Los usuarios. El asegurado, exactamente, que mes a mes está aportando ahí. A vos no te dicen, che, sabes que no hay medicamentos, no aportes este mes. Directamente te descuentan. Don Pedro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Don Pedro, estamos viendo que fueron 3 las entidades bancarias que aceptaron prestarle plata al IPS y el interés más bajo creo que es 9,5 y la más alta 12,5. Y cuando en realidad el IPS... al IPS le paga una tasa de interés del 6% por todo el dinero que tiene depositado en el sistema bancario. Sí, efectivamente, esa plata que le están prestando a IPS al 12, al 9, al 12, IPS colocó su propia plata en ese banco al 6% seguramente, y ahora le prestan entre el 9 y 12. Brillante negocio están haciendo. Pero eso no es lo más relevante de esta operación. Lo más relevante es que la garantía por estos 350 mil millones de guaraníes, que es la primera operación, es la única, es la primera de varias, la garantía es a sola firma. O sea, el presidente Bataglia va a firmar un pagaré por 350 mil millones. Eso no se traga a nadie. Aquí las garantías son los fondos de pensiones. Evidentemente, el director de IPS deja el cargo y la institución se va a tener que seguir responsabilizando de ese pago mensual. Y el que va a respaldar esta operación es siempre el fondo de pensiones, a pesar de que la cuota va a salir del presupuesto de salud, deteriorando aún más la capacidad de gestión de salud. La garantía la da el fondo de pensiones. Ojalá salud pueda seguir pagando por 5 años esta cuota, porque si no paga pensiones, el fondo de pensiones que va a terminar pagando, pero así como está planteada la operación es claramente inconstitucional. No se puede arriesgar los fondos de pensiones para una cuenta de salud, no se puede. Ahora, don Pedro, ¿por qué dice usted que si bien es a sola firma,
es el fondo de pensiones el que va a avalar todo esto? Y porque de acuerdo a las reglamentaciones de la propia superintendencia de bancos que tiene que intervenir en estas operaciones, cuando la operación supera cierto límite, se activan las garantías de riesgo y se requieren garantías mucho más reales, mucho más concretas que la simple firma del deudor. A lo mejor vos podés quitar un préstamo a sola firma hasta 10 millones, 20 millones de guaraníes. Pero si ya es con 100 millones, 200 millones de guaraníes, seguramente tenés que tener codeudor o después ya te piden garantías reales, hipotecar tu casa. Acá hablamos de 350 mil millones de guaraníes sola firma. Eso es una locura. Yo no sé qué está haciendo la superintendencia que no actúa, que no supervisa esto. Seguramente van a moverse ahora. Y nos decía también don Pedro Halley que esta deuda que hoy tiene que pagar el IPS mediante este préstamo es en parte la que le obligó el Estado a tener para atender a los pacientes de COVID. Por supuesto, la deuda, la tan mentada deuda del IPS con las farmacéuticas, hay que dividirla en la deuda prepandemia hasta el 2020, que tiene una suma llamada 60 millones de dólares, y pospandemia, que es la deuda, ese mismo 60 millones que se incrementó a cerca de 250 millones de dólares según algunos, y según algunos legisladores que hicieron el análisis llegó a 408 millones de dólares. Ese incremento es por la atención a no asegurados del IPS. Es decir, el IPS hizo de salud pública para salud pública, que es quien realmente debe honrar esa deuda con los proveedores. De la misma forma que ya le pagó a las empresas de medicina privada prepaga, que también hicieron ese trabajo en que todos pusimos el hombro. La medicina prepaga la atendió también a personas que no eran sus clientes y el Estado ya le pagó 90 millones de dólares. ¿Por qué al IPS hay que tenerlo como el convidado de piedra? Porque al IPS no se le paga lo que se le debe y con eso se cubre esta deuda. ¿Por qué endeudar y arriesgar el fondo de pensiones? Eso es algo que no estamos de acuerdo. ¿Y qué va a pasar ahora, don Pedro? ¿Qué más se puede hacer? ¿A la movilización, a la manifestación? ¿Cómo se puede revertir esto? Mira, yo veo muy difícil las manifestaciones porque somos muy indolentes. Hace rato venimos advirtiendo de esto, pero convocamos a la gente en la Plaza de Armas frente al Congreso cuando se iba a tratar esta ley y estuvimos 100 personas y bueno, no funciona evidentemente porque parece que a nadie le importa este tema hasta que entiende el grave problema que está. Acá las consecuencias jurídicas son las que van a pesar mucho en el futuro, porque yo veo lesión de confianza de parte de mucha gente que está administrando hoy el IPS. Veo lesión de confianza y esto no va a terminar acá. Están arriesgando dinero de la gente en una operación para pagar deuda que no es del fondo de pensión. Don Pedro Halley, entonces para hablar bien claro, puede ser que el día de mañana, aquí en algunos años, ya no exista plata para los jubilados del IPS. Y mira, hoy en día el horizonte actuarial del IPS, el momento en que se empiezan a usar las reservas para pagar beneficios, está ubicado en el 2038, de acuerdo a los estudios actuariales del propio IPS. Con este tipo de operaciones que deterioran o arriesgan el fondo de pensiones, ese 2038 se viene para acá, se acorta la autonomía de vuelo, digamos, del fondo de pensión. Y eso no es nada bueno. Vos esa autonomía de vuelo, la sostenibilidad financiera de un fondo de pensiones tenés que calcularla por lo menos a 3 generaciones, o sea, a 65 años, no a 14 años o a 10 años como va a resultar de esta operación. Están jugando con el futuro de los jubilados y están arriesgando las jubilaciones de los que ahora están aportando. Eso es un crimen de lesa humanidad, no pueden hacer eso. Don Pedro Halley, muchísimas gracias. Un gusto. Vamos a ver en qué termina esto, Juan. Bastante claro, don Pedro Halley. 2038 se acorta, serían menos años. 2034 decía 10 años. 2033 ya podríamos hablar de un fondo de pensiones sin dinero. Un fondo defondado. Sí. Y ahí estamos en riesgo todos nosotros que estamos acá. Sí, todo lo que nos quedan todavía 20 años por lo menos para jubilarnos, o 15. Estamos bajo este riesgo por esta operación que está haciendo hoy el IPS.